Buen día. El día de hoy estaremos trabajando con un tema relacionado con el área de magnetismo, específicamente el campo magnético. Es usual que cuando se utilizan fuerzas magnéticas se requiere el conocer el campo magnético que produce una corriente que fluye a través de un conductor recto. Sin embargo, en el aula esto se plantea desde una perspectiva bidimensional solamente, por lo que el objetivo principal de este mini video es mostrarles que mediante herramientas que han adquirido durante su formación académica, tales como álgebra, cálculo integral y trigonometría, puedan extender el conocimiento de campo magnético a 3 dimensiones. De forma inicial, partiremos con la ya conocida ley de Biot-Savart, la cual enuncia que la densidad de flujo magnético dB está dada por el producto cruz entre un elemento ds de longitud infinitesimal con el vector unitario r circunflejo, el cual apunta en dirección de la distancia r dividido por el cuadrado de la misma. Este cociente a su vez está siendo multiplicado por la constante de permeabilidad del vacío, μ0, y la corriente I que circula por el conductor a la vez que es dividido por 4 veces pi. Para el desarrollo inicial, utilizaremos un conductor que se encuentra visto desde el plano XY, tal como se muestra en la figura. Si lo que se desea es conocer la densidad de un punto específico P, ubicado a una distancia A sobre el eje X, es sencillo visualizar que el producto cruz, dado en la ecuación, puede reescribirse como el producto escalar entre la magnitud del vector ds, el vector unitario r y el seno del ángulo θ, que se forma entre el vector unitario del conductor, lo cual es un tema que se ve en cálculo, por lo que es importante recordar que el resultado, aunque tiene un escalar, sigue siendo un vector que apunta de forma perpendicular al plano XY, es decir, en dirección del eje Z, dado por el vector unitario K circunflejo. Si se sustituye esto en la ecuación de la densidad de flujo magnético, queda como se ve en la expresión mostrada. Sin embargo, esta ecuación puede reescribirse en términos del ángulo θ recurriendo a conceptos básicos de trigonometría. Se sabe que la distancia r es igual al cociente entre a y el seno del ángulo, lo cual a su vez es igual al producto entre la distancia a y la cosecante del ángulo θ. Por otra parte, la tangente del ángulo θ se puede escribir como el cociente entre a y menos y, de donde al despejar la distancia y se puede tener que es igual a menos el producto entre la distancia a y la cotangente de θ. Derivando una vez, se tiene que el diferencial de la distancia y es igual al producto entre la distancia a, el cuadrado de la cosecante de θ y la diferencial de θ. Sustituyendo esta expresión en la ecuación de la densidad de flujo magnético y simplificando términos semejantes, se tiene que la densidad está dada como el producto entre la permeabilidad del vacío, la corriente I que circula por el conductor, el seno del ángulo θ y la diferencial de θ, todo dividido entre el producto entre 4 veces pi y la distancia a. Como lo que se requiere es el campo magnético, lo que se puede utilizar como suposición teórica es que se está trabajando con un conductor infinitamente largo, por lo que se realiza un proceso de integración definida entre límites angulares conocidos, que para nuestro caso son 0 grados y pi o 180 grados, con lo cual se obtiene la expresión para el campo magnético B, el cual queda en función de la magnitud de la corriente que circula por el conductor y la distancia que existe entre el conductor y el punto P, teniendo en cuenta también la permeabilidad del vacío y 2 veces pi. Pero esto es en 2 dimensiones, por lo que ahora lo que requerimos es una vista frontal o trasera del conductor, es decir, una vista desde el plano XZ tal como se muestra en las figuras, donde el círculo con un punto representa al conductor con la corriente saliendo, mientras que el círculo con una X representa al conductor con una corriente entrando. Lo anterior se ve reflejado en la dirección del campo magnético, que si recuerdan la regla de la mano derecha, se darán cuenta que se puede relacionar de forma sencilla como se aprecia en las figuras. Con esto en mente, podemos considerar que lo que veíamos en 2 dimensiones no es más que una proyección del campo magnético, así como de la distancia de separación entre el punto P y el conductor, por lo que se tiene que considerar que existe un ángulo lambda entre el eje Z y la distancia A. Mediante la descomposición de vectores en sus componentes, se puede obtener la forma en que está dado el campo magnético en X, representado por el vector unitario Y circunflejo, así como el campo magnético en Z, representado por el vector unitario K circunflejo. Finalmente, se puede obtener el campo magnético para una corriente entrando o saliendo al utilizar el teorema de Pitágoras, que indica que la distancia A es igual a la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de las distancias X y Z.
Mediante las identidades trigonométricas seno y coseno de un ángulo, se puede expresar el campo magnético como se aprecia en las ecuaciones. Con esto concluyo este mini video. Espero que haya sido de su interés y que les sea de utilidad en sus estudios de magnetismo.